Vamos a revisar el concepto de los motores de paso a paso. Estos motores de paso a paso, ¿sí? Entonces son motores que están adecuados muy bien para trabajar con el régimen de paso. ¿Y qué es el régimen de paso? Un régimen en el cual los motores pueden trabajar por pulsos, o sea, pasar de una ranura a la otra por cada impulso que reciben. Los motores de paso se adecuan muy bien a este régimen. Un concepto importante es que en los motores de paso hay diferentes rangos de tamaño. Estos rangos de tamaño por lo general están descritos a través del concepto NEMA, ¿sí? Y entonces podemos hablar de casos conocidos en el mercado como NEMA 17, ¿sí? Que son motores hasta 1 Nm, máximo 2, NEMA 23, NEMA 34 y así sucesivamente tenemos diferentes tamaños de los motores de paso. Una característica importante en estos motores, ¿sí? Es que los parámetros se deben entender e interpretar de cierta forma específica. Por ejemplo, si hablamos del voltaje, entonces hay un voltaje de placa, ¿sí? Que es el voltaje al cual el motor puede desarrollar. El motor desarrolla, digamos, sus parámetros nominales, ¿sí? Quiere decir que cuando aplicamos ese voltaje sobre la resistencia del motor, ¿sí? Va a generar la corriente que le permite tener un torque, ¿sí? Un torque que ya lo podemos llamar nominal, ¿sí? Y ese torque corresponde al nivel de corriente en el que el motor puede trabajar con su máxima potencia, pero sin calentarse más de lo permitido. Otro voltaje que no aparece en placa es el voltaje de aislamiento, y aquí es importante porque cuando hablamos de voltaje de aislamiento hablamos de el máximo voltaje que puede soportar un motor antes de que haya salte arco o salte corriente entre sus bobinas, ¿sí? Un parámetro que tienen algunos motores es la resistencia, ¿sí? La resistencia eléctrica, que podríamos decir que es la que se mide en ohmios entre los terminales de las bobinas. La relación entre este voltaje y esta resistencia, ¿sí? Nos da la corriente, ¿sí? Podemos hablar de que al aplicar un pulso, ¿sí? Nosotros decimos que el voltaje que hay en una bobina, podemos decir que es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Y podríamos decir que en cierta forma también depende de la variación de la corriente, ¿sí? Con respecto a la inductancia, pero fundamentalmente este concepto, si la bobina, digamos, ya recibió un voltaje, ¿sí? O sea, esta parte de esta ecuación, L de I de T es mientras la bobina se carga. Cuando la bobina ya está cargada, pues básicamente es corriente por resistencia. El voltaje, esa es la relación. Entonces, hay una cuestión muy importante. Cuando nosotros vamos a trabajar estos motores, ¿sí? Entonces, el voltaje de placa es el voltaje que se aplicaría para que la corriente suba con la curva normal, ¿sí? Nominal del motor. Existe un concepto adicional que es el torque de trabajo, y ahí es importante determinar qué es el torque, ¿sí? La relación entre torque y fuerza o los parámetros generales de cualquier motor. O sea, un motor es una máquina que recibe una tensión, ¿sí? En este caso el motor recibe una tensión bifásica, entonces por aquí llega la energía eléctrica, ¿sí? Y él desarrolla una energía mecánica, ¿sí? Generalmente en la mayor parte de los motores, cuando se habla de la potencia del motor, se refiere a la energía mecánica, o sea, la potencia en el eje, ¿sí? Y entonces, esta está dada en función del torque, ¿sí? O sea, la potencia del motor mecánica es igual al torque multiplicado, ¿sí? Por la velocidad angular, ¿sí? ¿Sí? O sea, esto es igual, esto podemos decir que los vatios, ¿sí? Son iguales a los newton metro multiplicado por los radianes sobre segundo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la potencia mecánica. La potencia eléctrica del motor es igual a la corriente, ¿sí? Multiplicada por el voltaje. En principio, sí. En algunos casos podríamos hablar de multiplicada por el coseno phi, ¿sí? O en algunos otros casos por raíz de 3, depende ya del tipo de motor. O sea que aquí podríamos decir que en general los vatios son iguales
amperios multiplicados, ¿sí?, por los voltios. Entonces, ahí tenemos ese concepto, ¿sí? Y también pongamos esto entre corchetes. Y el torque, que es el que nos interesa revisar, entonces se refiere a esa fuerza giratoria. ¿A qué se refiere? A que si tenemos un eje que está girando, ¿sí?, digamos que aquí tengo un tambor y este eje está girando, ¿sí?, el torque que tiene esta parte delgada, el eje, y el torque que tiene aquí este elemento en la parte más ancha, ¿sí?, son el mismo. Solo que, ¿qué ocurre? Que la fuerza tangencial a esta parte es distinta a la fuerza tangencial en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2. Y entonces, en este caso, aquí hay un radio, ¿sí? Radio 1, y este tiene un radio, que sería el radio 2. Y yo puedo decir que la fuerza, ¿sí?, por el radio 1, fuerza 1, por radio 1 es igual a la fuerza 2 por el radio 2 igual al torque, ¿sí? O sea, el torque, por eso hablamos de la fuerza en Newton y el radio en metros. Entonces, ese es el torque, ¿sí? Entonces, si ambas piezas están puestas en el mismo eje en un momento dado, ambas tienen el mismo torque. ¿Qué ocurre? Eso quiere decir que si a mí me toca mover ¿sí?, este eje, ¿sí?, en la parte más delgada, pues me va a tocar hacer más fuerza, me toca hacer más fuerza, ¿sí?, porque el radio es menor. Sí, tengo que moverlo, ¿sí?, en este otro lado, entonces me toca hacer menos fuerza porque el radio es mayor. O sea, menos fuerza por mayor radio me da el mismo torque que más fuerza por menor radio, ¿sí? ¿Por qué? Porque son un producto. Entonces, ese es el concepto de torque. Ahora, esta fórmula de multiplicar el radio por la fuerza, ¿sí?, aplica para formas geométricas circulares. O sea, dependiendo de la geometría, la fórmula de cálculo cambia, ¿sí? Y existen magnitudes cinemáticas y dinámicas que son lineales, o sea, de lo que llamaríamos desplazamiento, y unas que son rotacionales, que es lo que hablaríamos de rotación, ¿cierto? Entonces, el primer elemento de desplazamiento que consideraríamos es la masa. Una masa se puede desplazar, ¿sí? Sí, que esto está dado en kilogramos, ¿sí? Y cuando hablamos de el cuerpo al girar, entonces hablamos del momento de inercia, ¿sí? Entonces, en estas figuras circulares podemos decir que es la masa por el radio, ¿sí?, el momento de inercia, ¿sí? Entonces, en el caso de figuras geométricas circulares, se aplica directamente la masa por el radio, pero como decimos, dependiendo de la forma de la figura, esta fórmula irá cambiando. Ahora, si hablamos de desplazamiento, ¿sí?, que se da en metros, ¿sí?, entonces la unidad rotacional es el desplazamiento angular, o sea, el ángulo. Entonces, la rotación se mide en ángulos, que está dado en radianes, ¿sí?, considerando que una revolución es igual a 360 grados, igual a 2pi radianes, ¿sí?, o sea, 6.28 radianes. Luego, la velocidad, ¿sí?, que decimos que es S sobre tiempo, o sea, metros sobre segundo, corresponde a la velocidad angular, ¿sí?, que sería, ¿sí?, el ángulo por tiempo, ¿sí?, y vendría siendo los radianes sobre segundo, ¿sí? Continuando, tenemos la aceleración, ¿sí?, que es la velocidad sobre el tiempo, que es metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y la velocidad angular, que es la velocidad, la aceleración angular es la velocidad angular sobre el tiempo, o sea, radianes sobre segundo al cuadrado. Y finalmente, entonces, si multiplicamos la masa por la aceleración, entonces tenemos la fuerza, que es la masa por la aceleración, que está dada en Newton. Y el torque corresponde a esa fuerza, que viene siendo, ¿sí?, que viene siendo ¿qué? El momento de inercia, ¿sí?, por la aceleración angular, ¿sí?, y está dado en Newton metro. Entonces, ahí tenemos la relación entre esas unidades mecánicas. Entonces, en torno a eso podemos establecer, ¿sí?, podemos establecer entonces
que existen varios tipos de torque en esos motores de paso. Uno es el torque de trabajo, que es el torque que el motor puede, ¿sí? Que el motor desarrolla, ¿sí? Mientras esté rodando. Generalmente el torque de trabajo, ¿sí? Generalmente es igual al torque de la carga, o sea, al que pida la carga, o sea, el motor va a generar tanto torque como la carga le esté pidiendo. Otra cosa es el torque, ¿sí? De retención, holding torque. Es el torque que el motor es capaz de soportar cuando está detenido. O sea, si un motor de paso tiene las bobinas energizadas y aquí le colocamos, digamos, una cuerdita con un peso, ¿sí? Este peso, digamos, tiene una masa, ejerce una fuerza, ¿sí? Que está dada en kilogramos fuerza, ¿sí? Y esos kilogramos fuerza, ¿qué son? 9.8, que es la gravedad la aceleración de la gravedad multiplicado por esa masa. Entonces, esa fuerza en el eje, esa fuerza, si llamamos la fuerza, en el eje, esa fuerza nos da un torque, ¿sí? Que es igual a esa fuerza multiplicado por el radio que tenga ese eje. Entonces, cuando yo coloco esta masa, ¿sí? Ella va a tratar de hacer girar el eje. Y entonces, si yo tengo energizadas las bobinas, sin estarles mandando pulsos, solo energizadas, la carga, el torque que sea capaz de soportar sin dejarse girar, ese es el torque holding, ¿sí? El torque de retención. Ahora, el torque de detención es el que es capaz de soportar, pero si está desenergizado. Entonces, los motores, cuando motores de paso, cuando uno les empieza a mover el eje, siente que algunos el eje mueve con facilidad, en otros es más difícil moverlo. ¿Por qué? Porque algunos tienen más torque de detención, otros menos. Eso está dado en función de qué? Depende de la fuerza del campo magnético, de los imanes permanentes que tenga el motor, o si no tiene imanes permanentes, del magnetismo remanente que tenga. Entonces, ese es el torque de tensión. Generalmente se aplica más para motores de imanes permanentes, o sea, cuánto torque externo hay que aplicar para vencer la fuerza que está oponiendo el imán a dejar mover el motor, ¿sí? Luego viene otra magnitud que se llama el ángulo de avance, steep angle, ¿sí? Y está relacionado con los pasos por revolución. Digamos que un motor es de 200 pasos por revolución. Eso quiere decir que después de que le apliquemos 200 pasos, el eje habrá dado una vuelta. Esto implica, ¿sí? Que el ángulo de avance, ¿sí? Es igual a la cantidad o sea, a llamémoslo, a 360, ¿sí? Grados, que es una revolución, sobre la cantidad de pasos por revolución. Entonces, en este caso, esto nos daría 1.8 grados por paso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el ángulo que avanza que está relacionado a la cantidad de pasos por revolución. Ahora, ¿cómo funcionan en principio esos motores? Entonces, al motor tiene, digamos, un común, ¿sí? En una bobina y otro común en la otra, y podemos enviar pulsos positivos hacia el terminal A más, eso hace que circule corriente por él, y luego hacia el terminal A menos, ¿sí? Luego al terminal B más y al terminal B menos. Si la sucesión se da así, pulso A más, luego a B más, luego, o sea, un pulso A más, luego a B más, luego a menos y luego a B menos, esto hará que el motor avance, ¿sí? 4 pulsitos, ¿sí? 4 pasos. Entonces, en la medida en que le mandamos esos pulsos con esa sucesión, el motor se irá desplazando, ¿sí? Irá rotando por cada pulso, irá rotando un pasito y de esa manera él va avanzando. Si los pulsos estuvieran primero el pulso A menos, luego el pulso AB menos, luego A más y luego AB menos, entonces el motor giraría pero en sentido contrario. Entonces la secuencia de pulsos nos dice, sí, en qué sentido va a girar el motor. Ahora, estos motores los podemos conectar de dos formas. Una forma es, si tengo estas bobinas así y el motor, digamos, tiene 6 terminales, de los cuales externamente se unen 2 y se le envían pulsos
a los otros 4, ¿sí? Se dice que el motor trabaja en un régimen unipolar. ¿Por qué unipolar? Porque la corriente en cada bobina solamente tiene un sentido de giro, una conexión unipolar. Pero si el motor, digamos que dejamos el centro libre, ¿sí? Y al motor solamente le conectamos, entonces primero hacemos circular corriente de A más hacia A menos y luego corriente de B más hacia B menos, después corriente de A menos hacia A más, y luego corriente de B menos hacia B más, entonces decimos que el motor se trabaja en un régimen bipolar. Entonces este es un régimen bipolar y este es un régimen unipolar. ¿Qué ocurre? Que cuando el motor trabaja en régimen unipolar, mire que aprovecha la mitad de las bobinas cada vez. En cambio, cuando trabaja en régimen bipolar, siempre aprovecha la bobina al máximo y eso nos da muestras de que el motor en régimen bipolar desarrolla mejor relación corriente-torque, o sea, desarrolla mejor torque que cuando trabaja en régimen unipolar. Por eso generalmente la recomendación es trabajarlos en régimen bipolar. ¿Cómo sabemos si un motor es unipolar o bipolar? Entonces, lo sabemos de la siguiente manera. Si el motor tiene 6 terminales, entonces se unen los dos comunes y se envía señal a las 4 terminales, entonces se trabaja como unipolar. Pero si al motor se le dejan libres los comunes y por las 4 bobinas se mandan corrientes en los dos sentidos, ¿sí? Aquí la corriente va en un solo sentido, ¿sí? Entonces se dice que ese motor lo trabajamos bipolar. Si el motor es de 5 terminales, entonces quiere decir que ya tiene unidas las comunes, ¿sí? Tiene un común y 4 bobinas. Ese motor solo puede trabajar en régimen unipolar. Si el motor es de 4 terminales, ese motor no tiene común, quiere decir que solamente puede ser trabajado en régimen bipolar. Entonces, esto es una clave muy interesante para cuando cogemos un motor de paso. 6 terminales lo podemos trabajar unipolar o bipolar. 5 terminales solo se puede trabajar unipolar y 4 terminales se puede trabajar unipolar. Se puede trabajar solo bipolar. Y la recomendación es trabajar generalmente el motor en régimen bipolar para obtener sus mejores características.